¿Quién responde? Los oculomotores, especialmente cuarto y sexto, quinto es trigémino. Ya, a ver quién es más ahí. El otro es el... Estos son movimientos totalmente anormales. El bovino. Sí. Ya. This patient was filmed in the intensive care unit. He has had a pontine hemorrhage causing total paralysis of horizontal gaze to the right and the left. We see here ocular bobbing with a fast phase down and a slower phase up. These eye movements continue in sleep and under closed eyelids. This type of ocular bobbing is reliable for localization to the pons. It can occur with cerebellar lesions that cause secondary compression of the pons. Como si rebotara, ¿no? Very diagnostic finding. Hola, soy... Bueno, el bobbing es más típico de las lesiones de protuberancia, ¿no? Es una lesión pura de protuberancia puede producirla. Y a veces son pacientes que no están en muerte cerebral en este caso, sí, ¿no? No es igual que el óculo-cefálico, que sí, en ese caso, el cual control se aplica en la protuberancia, todavía podría el paciente tener algunos otros reflejos. Obviamente que este paciente te quedaría tal vez en estado vegetativo, sin recobrar la conciencia, ¿no? Pero, y puede desaparecer también todavía este movimiento, como un rebote, ¿no? Pero miren, si evaluamos no es necesario mover, no nada, solo es abrir los ojos, ¿no? Lesiones protuberanciales así puras, a veces, o, por ejemplo, la amiloidosis pontina puede aparecer eso, ¿no? Doctor, sí. Y ahí se ve que la persona, hay otra persona que le está moviendo Claro. la mano y sigue. Exacto, porque está todavía consciente, porque no está todavía en muerte cerebral este paciente, por eso, ¿no? La lesión existe, pero no está todavía sin respuesta. O sea, si el tronco todavía está funcionante, solo que la lesión está en la protuberancia a nivel de los núcleos del cuarto y sexto, básicamente, ¿no? Pero no está afectando todavía la parte del SARA. También está el SARA, pero en esa zona es mucho más delgada, no tan grande como en el centro. A ver, otro. Entonces, cuando evaluamos pacientes en muerte cerebral, con trastorno de conciencia, siempre vamos a tener que ver, ¿no?, cómo están los ojos y si existe algún tipo de ese movimiento, ¿no? The JAMA Network. En ese movimiento, porque está de un lado a otro, ¿no? Rebota, ¿Y ese paciente está en muerte cerebral? No, no sé, porque está respirando espontáneamente, a pesar de dificultad respiratoria, pero sí tiene un daño en el tronco cerebral, ¿no? Posiblemente a nivel protuberancial también, ¿no? Depende, es una lesión, pues, un sangrado pequeño, una isquemia,
pero todavía no es temor cerebral y también todavía puede obedecer órdenes, ¿no? Pero el movimiento ya es incontrolable. Y pues también se ve eso en pacientes en coma, ¿no? En comas metabólicos, o que están entrando en coma, por ejemplo, por cetoacidosis. La paciente podría ser, ¿no? Cetoacidosis porque tiene una respiración acidótica, pues MAUL tiene edema ¿no? Vertebral, tal vez falla renal, pues posible asfixia, todo esto. Entonces podría ser más un trastorno tipo metabólico, ¿no? Que todos son pero es importante pero es raro ver esos movimientos, ¿no? Muchas veces se queda el ojo, pues, más que todo sin reflexo de respuesta. Puede aparecer de acuerdo a las lesiones que ocasionan en el tronco. A diferencia del ping pong es mucho más lento, ¿no? El movimiento y se ve que de una para otro incluso gira, ¿no? Doctor, las lesiones que hay en las personas es por algún trauma. Sí, puede ser por trauma, pero no siempre, ¿no? Más que todo, pues una hemorragia, un tumor también que puede crecer en esas zonas, una malformación que se rompe, hasta podría ser trastornos metabólicos, son más focalizados. Hay muchas causas. ¿Has encontrado oxoclonus mioclonus? No, esa no había. No hay, ¿no? El oxoclonus. A ver, busca en internet oxoclonus mioclonus y vemos un videito. Porque es muy frecuente en niños que tienen tumores en fosa posterior, ¿no? Los glioblastomas, especialmente tumores en protuberancia, en mesenceco, como oxoclonus mioclonus. Y tiene mioclonías, ¿no? Esos movimientos son mioclónicos. क्या गुस्सा भी कर लीजिए जिस तरह से आपको कैसे पता चले इतनी छोटी है कैसे गुस्सा करते भी कि हमारा जो भी काट रहा है उसको भी काट रहा है आप उसके साथ जरा पकड़ के रखिए अपने आप चल सकते हैं खड़ा होकर थोड़ा सा खड़ा करें La India parece, ¿no? हाथ से चीजें ऐसे लबस नहीं ऐसे ऐसे लबस Se ven pacientes el glioblastoma, ¿no? Un tumor maligno. नहीं आप नहीं Una enfermedad desmilinizante. समझ सकते हैं कोई जगह खराब हो रहा है इतनी बुखार नहीं अभी 3-4 दिन बुखार हो रहा है खाली लेकर रोटी वगैरह भी नहीं करती No me enfoca los ojitos, ¿no? Los labios, los mioclonos. Siempre hay niños casi, ¿no? Ah, ese, ¿no? Ese no me lo he visto como. ¿No? Como que estoy haciendo, no es un nistagmus porque tiene esos movimientos son, el nistagmus más constante, continuo, y como rebote, pero no, es a un solo lado básicamente, luego hacia arriba, hacia abajo, ¿no?
no tiene dirección constante, continua. Los clones. Y son mioclonías también del músculo, de los músculos. En este caso los músculos que son los que mueven el ojo, ¿no? Es otro clon. Ok. ¿Estamos bien? Sí. Muchas gracias, Tabanto. Para acompañar un aplauso. Cada noche trabajaba. Bueno, entonces si vemos lo que es la parte de coma y de los movimientos oculares, que siempre hay que ver, ¿no? Es muy importante examinar siempre la pupila y el ojo, porque muchas veces todos van con su linternita, ven la pupila y nada más, pero tenemos que tratar de ver, ¿no? Siempre una mirada de un minuto por lo menos si aparece alguno de esos movimientos, que nos indica más que todo focalidad a nivel del mesencéfalo y de la protuberancia. Incluso en pacientes conscientes se podría ver el tipo de movimiento que nos indica. Por ejemplo, solo puede desarrollar un signo un paciente que tenga un Robin, por ejemplo, y no tenga más sintomatología, nos hace sospechar siempre de una lesión tumoral, ¿no? Porque si fuera un ACV, algo sería una aparición súbita, rápida. Pero un tumor que está creciendo en esa zona podría empezar con trastornos del movimiento ocular, así que si es una persona consciente que está caminando y tiene eso, pues inmediatamente hay que investigar una resonancia, ¿no? Si se está viendo algo en el tronco que está ocasionando que aparezca esos movimientos, ¿no? El nistagmus es un poco diferente, porque el nistagmus puede ser incluso congénito, ¿no? Hay niños que nacen ya con nistagmus y lo tienen toda su vida, ¿no? El movimiento, y no es que tengan algo más. Pero si la aparición también del nistagmus es reciente, también hay que investigar, ¿no? Porque podría ser, en este caso, trastorno cerebeloso más que todo, ¿no? Porque si fuera de vestibular, que también el nistagmus tendría mareos, ¿no? Síntomas más intensos. Entonces estábamos en la evaluación del coma, ¿no es cierto? Hemos visto, tenemos que pasar. Ya habíamos visto, ¿no? Los comas que pueden ser estructurales, o también los comas que pueden ser por trastornos metabólicos, ¿no? Pensé que habíamos quedado. Entonces, ¿qué debemos evaluar en la coma del paciente? El nivel de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia, pues, hay varias formas de poderlo medir, ¿no? Muchas veces con la escala de Glasgow, o también se puede medir de acuerdo a las manifestaciones clínicas, como viendo al paciente somnoliento, estuporoso o comatoso, de acuerdo a la respuesta que haya tanto a la voz como también a los estímulos físicos dolorosos. De esta manera ya podemos decir que un paciente tiene una alteración del nivel de conciencia, ¿no? O trastorno de conciencia, porque en la emergencia lo primero que van a aprender es el trastorno del sensorio y eso no existe, ¿no? Así que cuando le digan trastorno del sensorio, a ver, búscame qué sensorio, no hay, no sé dónde aparecen términos que no ven, ¿no? Como demencia senil y trastorno del sensorio, y que no tienen pues una definición clara, ¿no? Para ver el nivel de conciencia, pues primero estimulamos al llamado, al dolor, ¿no? O podemos usar la escala también de Glasgow, que vamos a ver más adelante, que también a nivel mundial se utiliza y nos puede ayudar a poder identificar incluso pues, un parámetro y saber si esto está mejorando o está empeorando, ¿no? En ese sí nos ayuda mucho la escala de Glasgow, porque podemos ver la evolución, ¿no? De un paciente que tiene un trastorno de la conciencia. Si está evolucionando mal, pues obviamente habrá algo más que está ocasionando esa mala evolución. Si es una buena evolución, pues también se puede seguir con la observación del paciente, ¿no? ¿En qué casos creen que evoluciona más rápidamente el Glasgow a un peor estado del paciente? ¿En qué patologías podría hacer que ese Glasgow tiene un paciente ya con un Glasgow de 10 y que en media hora lo vea ya en Glasgow de 7? ¿Un ACV por qué? ¿Qué tipo de ACV?
un hemorrágico más que un isquémico, ¿no? ¿Por qué? Porque el sangrado puede seguir incrementándose y produciendo mayor compromiso del tronco cerebral. Y eso más alteración de la conciencia, aparición de focalizaciones, ¿no? Porque, ¿qué evaluamos en el caso? Tres parámetros. ¿Cuáles son? La Ocular, verbal, apertura ocular, ¿no es cierto? Luego, Respuesta verbal. respuesta verbal y motor. la respuesta motora, ¿no es cierto? Se obedece o no obedece. Entonces, justamente eso nos ayuda más que todo para hacer el seguimiento de la evolución del paciente, que puede ser en forma inmediata o también pues al día siguiente, ¿no? De que se va a evaluar nuevamente un paciente. Pero más que todo, y ha sido creado para ver los casos de TEC, ¿no? De los traumatismos craneoencefálicos, en los cuales pues la evolución también puede ser muy cambiante rápidamente. Por ejemplo, los hematomas epidurales, ¿no? Que son los que más rápidamente evolucionan, porque al romperse la arteria que es epidural superficial, al crecer va a empezar a comportarse como una masa que comprime el encéfalo, y luego, como vamos a ver también, empieza a tener manifestaciones clínicas, ¿no? El paciente entra en coma, empieza a herniar su cerebro, comprime el tronco cerebral y hace paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y así fallecen los pacientes cuando no son rápidamente tratados, en caso de los consangrados grandes, ¿no? Si es un hematoma subdural, bueno, todavía puede estar más tiempo estabilizado, ¿no? Pero el epidural sí, porque si sigue sangrando, pues obviamente va a tener mayores complicaciones si no se hace nada rápidamente. O también, pues, en caso de un tumor, ¿no? Que se dematiza o sangró el tumor, también rápidamente va a descompensarse el paciente. En caso de una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Que se obstruye los ventrículos y va a haber un cuadro de hipertensión ucraniana que va a ocasionar que haya un deterioro rápidamente del estado de conciencia, y también nos puede ayudar justamente a evaluar a qué nivel está el daño, las demás evaluaciones de lo que es la respuesta pupilar, los movimientos extraoculares que hemos visto, ¿no? Justamente para eso nos sirve, los movimientos que aparecen, que nos dicen que el daño está en tronco, que ese paciente pues probablemente ya está teniendo un compromiso a nivel troncal, y si no se hace nada va a llegar a paro, ¿no? El patrón respiratorio y también la respuesta motora, básicamente lo que ve Glasgow, ¿no? Entonces Glasgow nos puede evaluar lo que es la respuesta a la voz, digo, las respuestas o las formas de evaluar tanto el Glasgow, la respuesta a la voz, al estímulo táctil, respuesta al dolor, el nivel de conciencia tiene importancia pronóstica, porque un paciente que llega con un buen nivel de conciencia, digamos, con un Glasgow de 10 o 11, 12 todavía, ¿no? Que es que ese paciente ha llegado a manos a un hospital para que eso no empeore más, ¿no? Pero si va empeorando, pues se tiene que actuar inmediatamente, ¿no? Y encontrar la causa, ¿no? Por eso muchas veces, cuando hay estos casos, lo ideal es tener un examen de imágenes a primera mano, ¿no? Si está viendo el deterioro de la conciencia, y si vemos pues lesiones o el antecedente, o que nos digan que el paciente pues ha tenido un trastorno, puede ser traumático o que sufre alguna otra enfermedad, tenemos que actuar inmediatamente, porque cuando el nivel de conciencia baja muy rápidamente, muy probablemente que la evolución va a ser muy mala, ¿no? Y respuesta a la voz también, ¿no? Si el paciente nos responde al llamado, está somnoliento, ahí está en estado de somnolencia, ¿no? Si el estímulo táctil despierta, hablamos de que el paciente está estuporoso. Si hay respuesta al dolor también, ¿no? El estupor, hay otra clasificación que incluye otros parámetros, ¿no? Y si a nivel de conciencia también, ¿no? Es que estamos evaluando, nos va a ayudar a poder ver si el paciente puede tener otras complicaciones. En la respuesta pupilar, cuando analizamos la pupila, básicamente usamos luz y primero observamos, ¿no? Simetría pupilar. ¿Cómo se llama cuando no está simétrica las pupilas? Anisocórico, ¿cierto? Siempre al describir pupilas anisocóricas y tratamos de ver cuánta diferencia, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una pupila esté en 2 y la otra esté en 5, ¿no? Entonces, la anisocórica trata de ponerse en pupila derecha 2 milímetros, pupila izquierda 5 milímetros, ¿no? Entonces, describimos en la historia clínica
lo que estamos viendo en este momento. Doctor, ¿y cómo se mide? ¿Mm? ¿Y cómo se puede medir? Más que todo es por nuestra experiencia visual, ¿no? Tú tienes que ver pues, cuánto es un milímetro, porque en este momento que estás agarrando y midiendo, pues, es difícil, ¿no? Tienes que tener mucho tiempo, pero si observas, normalmente nuestras pupilas, por ejemplo, ahora que está oscuro, a ver, mire tu compañera, ¿en cuánto crees que está? No, a ver, ¿Qué sí son? ¿cuánto crees que mide? 5. ¿Cuánto le mide? Y a ver, prende la luz. A ver, prende la luz. Yo tengo el internet. No, te la prende la luz para ver luz natural. Está igual su pupila ahorita. No, ahora sí me subo. Es por mi color, ¿verdad? Ah, no, está más pequeña. Entonces, normalmente está en 4, 3, ¿no? Cuando hay mucha luz, incluso pues es más pequeña, ¿no? Pues normalmente para decir midriasis tiene que estar entre 5 a 6, ¿no? Y para decir meiosis menos de 2 milímetros, ¿no? Entonces, si es que está menos de 2, normalmente está entre 3 a, pues te digo, si lo ves así en forma normal, está entre 3 o 4. Entonces eso ya tú por experiencia te das cuenta de que cuando ves una pupila más dilatada puedes tener 2 milímetros de que esté en ese momento, ¿no? Por eso es importante siempre en la parte neurológica de parámetros, por ejemplo, los reflejos no puedes saber cuándo es normal si no has visto no se te puede escribir normal es cuando de milímetros y centímetros no se puede escribir. Entonces ya tengas varias veces que haber un reflejo normal y ya cuando está normal te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando está, porque está, pues está hipo, si está hiper. Entonces que es necesario pues ver la normalidad en ciertas cosas, como las pupilas, como los reflejos, ¿no? Como en algunos hay una sensibilidad también que puede estar alterada, ¿no? Entonces, aparte de ver la pupila, el tamaño, si están isocóricos, están isocóricas, tenemos que ver la respuesta a la luz, ¿no? La respuesta a la luz también, porque si una pupila no está respondiendo a la luz, pues tenemos que pensar en una alteración ya a nivel del tronco cerebral. ¿Y cuál es la respuesta a la luz cuando tú enfocas la pupila? ¿Qué pasa? Se produce miosis. Entonces es una respuesta normal. ¿Y por qué se produce esa miosis? ¿Quién es el encargado de producir la miosis? Ya, el músculo ciliar, pero ¿y el núcleo de dónde deriva ese reflejo? ¿Qué respuesta es? ¿Quién inerva ese músculo ciliar? ¿Sí? El tercero, ¿no? El tercero, el motor ocular común, ¿no es cierto? El motor ocular común tiene dos funciones. El movimiento y su función. Ustedes saben quién produce, qué función es. El parasimpático. El simpático, ¿no? Pero básicamente el tercero lleva al simpático o al parasimpático. Al parasimpático, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el núcleo de este parasimpático del tercero? Un nombre bonito. Edinger. No es malo, ¿cierto? El núcleo de Edinger no es malo. Entonces, este núcleo pues es el encargado de la inervación parasimpática y cuando nosotros iluminamos con la luz se activa y produce la miosis, ¿no? Porque el simpático, ¿de dónde viene el simpático? Al centro que le dan también eso. Y la inervación simpática para el músculo ciliar, ¿de dónde viene? Ese que es un recorrido bien largo. ¿Alguien tiene idea de dónde viene? No, facial no más. Viene desde la región célica.
cervical, ¿no? Tiene un recorrido largo, el plexo, hay al nervio recurrente, pasa por la carótida, y ahí se une recién cuando entra por la parte con la carótida junto, ¿no? Hasta la parte cerebral, y llega pues solo casi, ¿no? Hacia la parte del músculo ciliar. Por eso que cualquier trastorno, incluso una lesión cervical, podría producir un trastorno, un daño de esta vía simpática, ¿no? Después, ¿cuál es el síndrome que vemos cuando hay un daño simpático característico? Ese, ¿no? El Trauberna Corner, ¿no? El síndrome de Corner. Incluso lo más frecuente para el síndrome de Corner es un tumor en el ápice pulmonar, ¿no? O sea, ¿qué nos dice eso? Que ese nervio está pasando incluso por el mediastino, ¿no? Es un recorrido bastante largo el que tiene la vía simpática. ¿Y qué pasa cuando se bloquea la vía simpática? ¿Quién predomina? Se bloquea la vía simpática, un tumor que está comprimiendo simpático, entonces, ¿cómo sería esa pupila? ¿Normalmente miótica o mediática? No, pues está bloqueado. ¿Quién predomina él? Claro, porque predomina el parasimpático, porque el parasimpático está llegando bien, está sano, entonces está predominando esa pupila bastante miótica, ¿no? Al revés, ¿no? Si el parasimpático, por ejemplo, que viene del núcleo de Edinger-Westphal, con el tercero acompañando, se comprime por un tumor, ¿cómo va a estar esa pupila? Midriática, ¿no? Porque está bloqueándose el parasimpático y el simpático está teniendo mayor actividad. Entonces se va a poner midriático. Y es frecuente ver, por ejemplo, anisocorias, justamente cuando veamos coma, cuando el paciente está ya en una etapa de herniación cerebral, hay compresión del mesencéfalo, del núcleo de Edinger-Westphal y del núcleo del tercero, entonces el paciente va a tener un ojo dilatado, ¿no? Una miriasis simulante. Un mal pronóstico, ¿no? Quiere decir que el cerebro está, y si es un paciente que está entrando en coma, pues peor, ¿no? Esto quiere decir que algo está comprimiendo ya el cerebro y está produciendo una compresión en el mesencéfalo y al tercero, ¿no? Pero también hay, pues, cuadros que comprimen ambos lados, como por ejemplo una hipertensión obtenida por una meningitis, por ejemplo, por un sangrado en la parte superior, ¿no? Se va a comprimir. Y ahí sí las dos pupilas van a ir teniendo cambios de acuerdo a si la compresión es a nivel del mesencéfalo, del hipotálamo, la protuberancia. Porque el cerebro está pues ahí, ¿no? Y va comprimiendo hacia abajo. Porque ¿hacia dónde se sale el cerebro cuando no hay compresión? El agujero occipital es la única salida del cerebro, ¿no es cierto? ¿A dónde más? A ver si aplasta el cerebro, das un hueco aquí y pones no sé, un plato y empieza a aplastar, ¿hacia dónde se va? ¿No? Hacia abajo, nada más queda a la parte occipital, porque no hay otra salida. Y también por eso aparece el tema de papila en el ojo, porque también esta parte pero es pequeño, ¿no? O sea, no hay mucha. En la parte posterior el agujero óptico no es muy grande tampoco, entonces. Claro que el cerebro va a comprimir y ahí aparece también el edema de papila, pues que es que se puede evaluar en caso de hipertensión endocraniana, ¿no? Pero si se ve la anatomía del cráneo es como una caja bien cerrada, pues, ¿no? Con una salida hacia la parte inferior que es el agujero occipital. Entonces cualquier hipertensión, cualquier presión que haya va a tratar de que el cerebro va a tratar de salirse por ahí, ¿no? Pero está también lleno de meninges, hay vasos, entonces tampoco no está completamente abierto como cuando vemos el cráneo sin contenido, ¿no? Cuando vemos el hueco es grande, pero con contenido no es de ese tamaño tampoco, hasta la médula está ahí, ¿no? Entonces no va a ser tan fácil que el cerebro pueda. Entonces, ¿qué pasa? Como no puede ni siquiera tampoco hacia abajo salirse, pues va a empezar a comprimir, a aplastarse y ciertas partes cerebrales se van a comprimir, ¿no? Especialmente donde hay algún espacio, ¿no? En este caso es pues, a nivel de lo que es el tentorio, ¿no? Y también la región temporal va a ser la que, como la región temporal va a ser la que tiene un pequeño espacio y se va a comprimir hacia el mesencéfalo, ¿no? Y ahí empieza a aparecer las alteraciones pupilares, ¿no? Especialmente con midriasis, porque lo va a bloquear al parasimpático. Si bloquea el parasimpático, midriasis, ¿no? Pero no es la única causa, puede haber un paciente con anisocoria que está caminando también. ¿Y por qué sería eso?
¿Qué pasaría? El paciente está caminando, entonces no sé, mi pupila se ha dilatado, no estoy viendo bien, la luz me molesta. ¿Y qué pensaría? Y ves si está un ojo en una pupila en 3 y la otra está en 6. ¿Te preocuparía? O si vayas a su casa y vuelva pasado mañana. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué te debería preocupar? ¿Por qué creen que ese paciente estaría caminando con su anisocoria bien marcada? Puede ser un tumor. ¿Ya? ¿A qué estaría comprimiendo? ¿A cuál nervio? Al tercero, ¿no? Posiblemente pueda tener también tosis y tal vez también está paralizado su mirada, ¿no? Entonces eso dice que el tercero está comprimido. Pero el tercero tiene un recorrido muy largo, ¿no? Viene desde el mesencéfalo, sale entre las arterias del polígono de Willis, luego se mete al seno cavernoso y el seno cavernoso pues pasa hacia lo que es la parte, el agujero óptico y de ahí se acomoda, ¿no? Y sale su ranita hacia lo que es el párpado, el elevador del párpado superior, por eso que también hay tosis, ¿no? Pero si es que hay anisocoria, pues me preocupa. ¿Por qué? Porque pues un aneurisma, ¿no? De que está comprimiendo al tercero en su paso por lo que es por debajo del polígono de Willis, especialmente tiene mucho contacto con la cerebelosa posterior, ¿no? Entonces, este es un aneurisma, porque con aneurisma no roto podría estar caminando tranquilo, ¿no es cierto? Pero ese aneurisma, si está comprimiendo al tercero, quiere decir que cualquier lado se puede romper porque ya es grande para que esté comprimiendo al tercero. O un tumor, ¿no? Que también podría ser que está comprimiendo en alguna parte del recorrido Si es un tumor todavía no sería tan peligroso porque el tumor no se va a romper, ¿no? Pero un aneurisma sí. Entonces es inmediato pues, poder ver. Si es un tumor, pues tendríamos que todavía más tiempo para poderlo ver, pero con calma. Pero si es un aneurisma, tendría que el paciente ya entrar en reposo, que no se mueva y hasta que se lo opere, ¿no? Porque se puede romper cualquier momento. Es necesario hacerle un estudio de imágenes, ¿no? Inmediatamente. ¿Y cuál sería el mejor estudio de imágenes que se podría hacer en ese momento? ¿Me pegué? En este caso mejor es la resonancia con contraste y una angioresonancia, ¿no? Para ver los vasos, para ver si un aneurisma también, ¿no? Una resonancia con contraste más una angioresonancia, ¿no? Para poder ver si los aneurismas pequeños a veces no se ven en angioresonancia ni en angiotem, ¿no? Muchas veces se necesita hacer una angiografía, pero si está comprimiendo ya, si está dando síntomas, quiere decir que es mayor, más de 5 milímetros de tamaño, porque los que todo tienen menos de 5 milímetros no van a dar compresión de nervios ni ningún tipo de sintomatología. Por eso acá tal vez alguien está dando como su aneurisma de 2-3 milímetros, ¿no? Entonces no nos da molestia, no nos da síntomas, ¿no? Ni dolor. Es falso que el aneurisma de dolor de cabeza porque es pequeñito. Entonces, ya cuando se rompe recién, ¿no? Que sería que es una alteración de la cabeza, para eso tendría que primero darnos una alteración de nervios craneal, especialmente del tercero, ¿no? Entonces, si la respuesta pupilar es normal, pues nos dice que el nervio óptico, oculomotor y el tegmento mesencefálico están intactos, ¿no? Y el tegmento es la parte que controla pues, todo lo que es igualmente el tercer nervio, ¿no? Si hay una buena respuesta incluso pupilar, no hay anisocoria, y la respuesta a la luz es también buena, nos dice que el coma puede tener carácter metabólico, ¿no? Eso también nos ayuda bastante, porque hemos dicho que los comas metabólicos son por alteraciones pues, tanto de problemas de enfermedades crónicas, hepáticas, renales, o incluso por problemas de trastornos electrolíticos, ¿no? Pero si fuera por una intoxicación por sustancias así, podría también haber midriasis o miosis, pero igual a ambos lados, ¿no? No habría anisocoria. Podría haber una midriasis, pero isocóricas, ¿no? O sea, ambos lados. Por ejemplo, ¿qué droga da mucha midriasis así que hasta 8 milímetros la pupila de la cocaína, ¿no? Con una mirada, ¿no? Y tiene poca respuesta a la luz, ¿no? Las anfetaminas también, ¿no? Porque son
son drogas que estimulan de vía simpática o parasimpática. Simpática, porque la adrenalina, ¿no? Y eso da esas pupilas, pero son ambas. Entonces, cuando vemos anisocoria es más preocupante que ver una miriasis, pues, de ambos, ¿no? Que nos habla más de intoxicación por alguna sustancia, ¿no? O a un trastorno pulmonar. Hay pupilas tapuntiformes, ¿no? Muy pequeñitas que ni siquiera llegan a verse, ¿no? Especialmente cuando hay intoxicación. Órganos perforados o también cuando tenemos hay unas saturaciones metabólicas, ¿no? Las lesiones del diencéfalo del tipo tálamo, por ejemplo, o lesiones de fibras simpáticas, como hablamos, porque el simpático, como el recorrido amplio, viene desde el tálamo, desde el hipotálamo, ¿no? Fibras que se conectan con las neuronas cervicales, luego pasan a los ganglios cervicales, torácicos, incluso hay inervación simpática y parasimpática que viene del vago y ¿no? Que llegan a los órganos principales y a los plexos nerviosos, pues todo está interconectado con el hipotálamo, que es el que al final controla esos procesos vegetativos simpáticos, especialmente los simpáticos, ¿no? Entonces, el síndrome de Horner podemos ver, pues, incluso cuando hay alteraciones a nivel hipotalámico, a nivel cervical o ya más periférico, ¿no? A nivel de nervio recurrente, especialmente también lesiones de cuello puede aparecer, ¿no? Lesiones descendentes simpáticas, hasta con el síndrome de Horner, ¿no? Con constricción pupilar del mismo lado de la lesión, ¿no? Bilateral o también con semilaterales, hay ptosis y amidrosis, ¿no? Eso es el primer signo de herniación también, ¿no? Cuando hay las alteraciones pupilares. Las lesiones mesencéfalo a nivel tectal o pretectal, o sea, en la parte que está el acueducto del cilio, alteran la respuesta luminosa y respetan la acomodación. Conservan reflejos, con el reflejo cilio-espinal, ¿no? Y también se ponen ojo fijo. Las lesiones del núcleo del nervio a nivel mesencefálico producen también pupilas intermedias, fijas, con respecto a la acomodación, con lesión simpática y parasimpática, que eran pupilas irregulares. Bueno, eso es como les mencionaba, ¿no? Cuando hay un trastorno que está comprimiendo un proceso de hipertensión endocraniana, pues tenemos esas alteraciones que van de acuerdo a cómo va comprimiéndose el cerebro hacia la parte inferior, ¿no? Porque lo primero que se va a comprimir es el mesencéfalo, luego la protuberancia y finalmente el bulbo, ¿no? Y cuando el bulbo se comprime, ¿qué puede haber? ¿Qué hay en el bulbo? ¿Qué funciones? Centros de respiración y también de control cardíaco, ¿no es cierto? Por eso hay alteraciones. Un daño en la protuberancia directa, por ejemplo, una bala, es imposible, ¿no? No sobrevive nadie que le agarre la protuberancia, o bueno, un teje específico que está bien protegido, todavía está bien protegido, ¿no? Más allá de las fallas protegen por compresión que por el daño mismo de la protuberancia, ¿no? En las lesiones del puente, por ejemplo, las pupilas están en punta de alfiler, reaccionan a la luz y puede ser necesario usar lentes para ver una lupa, ¿no? Las drogas también alteran la pupila, ¿no? Especialmente por semidriasis, los que tienen efecto simpático, ¿no? Como la cocaína, vitaminas, no todo lo que son estimulantes. El mismo café, ¿no? Puede a veces dilatar las pupilas, ¿no? La dopamina está la atropina, cocaína, tricíclicos, van a dar midriasis, ¿no? Los aminoglucósidos, los barbitúricos, la succinilcolina dan pupilas poco reactivas. Aminoglucósidos, como ejemplo, ¿cuántos que se han hecho farmacología? ¿No hay farmacología? No se han jalado ya. A ver, ¿cuáles serían? Los antibióticos, ¿no? Aminoglucósidos, gentamicina, ampicilina, ¿no? Barbitúricos, norvital, no conocido, ¿no? La succinilcolina, pues son para biorelajantes, ¿no? Que se utilizan en las cirugías para relajar los músculos, ¿no? La anfetamina, escopolamina, alcohol metílico, las pupilas fijas y dilatadas también, pero no son tan dilatadas como los que son los simpático-miméticos, ¿no? Como la cocaína o las anfetaminas. En
narcóticos dan pupilas mióticas con buena respuesta a la luz, ¿no? Pero ambas siempre del mismo tamaño, o sea, no hay una diferencia muy anisocoria en sí. Pero anatómicamente y fisiológicamente, pues las pupilas no son del mismo tamaño. Si lo llegáramos a medir bien, de toda persona siempre una diferencia, no es que sea exactamente del mismo tamaño, ¿no? Hay una, incluso normal, una variabilidad de hasta 1 milímetro, ¿no? Si una pupila esté en 2, otra pupila esté en 3, pues si siempre lo has tenido es normal, ¿no? Y también hay unas alteraciones pupilares congénitas, ¿no? Como las pupilas las que sean perezosas, que poco reaccionan a la luz, ¿no? Pupilas, ¿cómo se llama esta? Que tienen un reflejo poco a la luz también, ¿no? No tienen una buena respuesta, pero no tienen otro tipo de alteración, no solo son cuestiones pupilares. Pupila de Arik, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso vamos a ver. Creo que si alguien pues acaba de decirlo, ¿no? Son las alteraciones de acuerdo a la, como estamos describiendo, ¿no? Y los movimientos oculares que nos han mostrado su compañera, ¿no? En los videos, como espontáneos, sin necesidad de mover la cabeza, ya aparece, ¿no? Los movimientos que hemos visto como el bobbing, el robbing, ¿no? Y el reflejo oculovestibular, especialmente cuando hay ojo de muñeca o la pupila está centrada sin ningún tipo de movimiento, ¿no? Y con falta de reflejo, y eso ya nos habla de un trastorno del tronco cerebral. Los Robin Aid, ¿no? Que hemos visto, el ping-pong, ¿no? Que también, el bobbing, el lipping, ¿no? Que son esas pupilas justamente, ¿no? Que en los videos ya no se nos va a olvidar, ¿no es cierto?, cómo son esos tipos de movimientos. Esa mirada desconjugada al azar en pacientes comatosos no tiene valor localizador, pero sí te dice que es un coma de tipo estructural, ¿no? Cuando uno lo mueve, se lo observa a donde quiere, ¿no? Los ojos se mueven. El reflejo oculocefálico también, cuando se rota la cabeza, en este caso, pues es la guía diferente vestibular, y los grupos del tercero y el sexto son los que damos el movimiento de respuesta, ¿no? El reflejo oculovestibular, bueno, básicamente significando, ¿no? Agua, el oído, elevando la cabeza a 60 grados, se va a colocar los 50 de agua fría, que puede repetirse, ¿no? Y en condiciones normales se desvían los ojos al lado que está estacionado y va a dar, pues, el movimiento, ¿no? Tipo distacto, o sea, del ojo hacia un rebote, ¿no? Hacia el lado. Es una respuesta normal, o sea, si no hay esta respuesta en un paciente que está en coma, hablamos también de que es un reflejo que nos dice que está en muerte cerebral, ¿no? Pero algunos medicamentos como la ferritina, barbitúricos en alta dosis pueden afectar la respuesta calórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ferritina se utiliza, pues, en dosis altas en pacientes que están convulsionando, ¿no? A veces el mismo tratamiento. Entonces, luego de evaluar las pupilas en un paciente en coma, pasamos a evaluar lo que es el patrón respiratorio, que también nos va a ayudar mucho a poder, incluso poder saber qué tipo de coma es y a qué nivel puede estar ya el deterioro rostro-caudal, ¿no? Uno de los tipos de patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, ¿no? Hay otro tipo de respiración que es la neurógena central, la apneústica, luego la respiración en bloques, la respiración atáxica, y otros que no tienen valor diagnóstico pronóstico, ¿no? En el Cheyne-Stokes, por ejemplo, hay fases de taquipnea que alternan con apnea, ¿no? El paciente respira rápido y luego se queda apneico por segundo, ¿no? Y otra vez, ¿no? Y eso va a complicar también su respiración, puede hacer que haya hipocapnia y peor altera su estado de conciencia, ¿no? Ese tipo de respiración también no solo se ve en alteraciones estructurales del cerebro, sino también en algunas alteraciones metabólicas, especialmente en los trastornos de hiperglicemia, ¿no? Los comas hiperosmolares, ¿no? Van a tener ese tipo de respiración. La causa más frecuente es patología cardiopulmonar con retardo de oxigenación cerebral, ¿no? Hasta por ejemplo, una neumonía, ¿no? Que baja la saturación a menos de 70, también puede ocasionar ese tipo de respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro está recibiendo
oxígeno, ¿no? Porque todo lo que se hace cuando hay un problema hipóxico, hasta cuando hay un paro cardiorrespiratorio, tratar de masajear, es tratar de mantener la oxigenación para el cerebro, ¿no? Igual cuando un paciente está con neumonía también, y empieza ahí a tener alteraciones, ¿no? Empieza incluso a tener alteración de la conciencia, se pone somnoliento, puede entrar en estupor, puede entrar en coma por la hipoxia cerebral, ¿no? En otras ocasiones, en lesiones cerebrales difusas, como en la encefalopatía hipertensiva o en la temprana, se puede ver también este tipo de respiración. La respiración neurógena central es rápida, profunda y en forma sostenida, ¿no? Respiraciones profundas, ¿no? Que son continuas, y esto refleja lesiones en el segmento mesencefálico, ¿no? Para su diagnóstico se requiere presión parcial de oxígeno normal y persistencia durante el sueño, también que aparece este tipo de respiración profunda, y parece que el paciente incluso está teniendo una neumonía porque son profundas las respiraciones, ¿no? Pero no lo tienen, pero sí está con la alteración de conciencia. La respiración apnéutica, pues hay una retención prolongada del esfuerzo respiratorio, no quedan en apnea por momentos, que son inspiratorios o respiratorios para luego reanudar la respiración, pero es pues muy superficial, ¿no? Es una respiración, ya no es profunda, es superficial nada más. En este caso refleja daño de la porción medial de la protuberancia, o también en lesiones vasculares, o en meningitis, en trombosis vacilar y en anoxias. En la respiración en bloques, pues son intervalos de respiración rápida que alternan con respiración normal, ¿no? Parece un en esto, pero en este caso no hay respiraciones rápidas y luego normal. Se pueden ver en lesiones de la protuberancia, ¿no? Y no tiene un valor pronóstico tampoco, porque puede que rápidamente también desaparece. La respiración atáxica, ¿no? Es errática, sin un tipo de periodicidad, se respira. Se puede quedar con apnea, luego respirar 1 o 2 veces, luego otra vez 3 veces, y así, ¿no? No tiene periodicidad. Ya nos habla de lesiones en centros medulares o en el bulbo incluso, ¿no? Entonces, pacientes suelen, en este caso, porque es raro ver, porque para que esté en este estado, el paciente tiene que estar ya ventilado. Pero a veces no se deja pacientes que no les ponen ventilador mecánico, y porque ya tienen, son muy mayores, tienen una patología que no se puede hacer nada, y se ve todavía ese tipo de respiración, ¿no? Acá no podemos ver en Shen Stock, apnea rápido, ¿no? La música, ¿no? Que también la táxica, ¿no? Estas profundas, ¿no? Que son mayores como el ritmo básicamente, ¿no? Pero en pacientes que tienen trastornos de tipo respiratorio, pulmonar, las trombosis pulmonares, neumonías severas, más que todo es este ritmo, ¿no? Con patrones de respiración más rápida, ¿no? Y también más profundas. ¿Por qué? Porque su parénquima pulmonar pues, no está adecuadamente ventilando. Pero en trastornos ya centrales más se ven este tipo, ¿no? Como si en esto, o como las respiraciones ya en bloque, ¿no? Atáxicas. En la respuesta motora, pues vamos evaluando, ¿no? De la parte caudal, de la parte de la cabeza hacia la parte distal, ¿no es cierto? Es la primera evaluación, ¿no? Podemos evaluar el epigéneo, por ejemplo, que hemos dicho que el epigéneo y el facial, ¿no? Que son los que van a inervar esa zona, ¿no? El epigéneo en este caso es casi siempre pues, el nervio que va a dar la vía aferente de la mayor parte de los reflejos, tanto en todo lo que es la cara y el cráneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si parpadea frente a estímulo luminoso o sonoro, indica que la formación reticular del puente está intacta, ¿no? También el epigéneo facial, ¿no? La ausencia de parpadeo unilateral sugiere afectación del facial, básicamente, ¿no? Puede ser un lado, una parálisis facial central o periférica. La ausencia de reflejos corneanos unilaterales puede indicar también lesión del puente. Si es unilateral, pero si son los dos, ya nos indica que puede estar en muerte cerebral, ¿no? Un reflejo maceterino exagerado sugiere encefalopatía metabólica,
o lesión corticobulbar difusa, ¿no? En paciente de riesgo masseterino, básicamente, le abrimos un poquito la boca del paciente, agarramos en la mandíbula, ponemos el dedo y golpeamos con el martillo, ¿no? Acá. Y la respuesta es el cierre, ¿no? Cuando se exageró, hasta se nota mucho ese reflejo, ¿no? ¿Y cuál es la vía a frente y a frente del reflejo masseterino? Trigémino. Trigeminal, ¿no es cierto? Porque la vía sensitiva es trigémino y la respuesta de los nervios músculos masticadores también es trigémino, ¿no? La parte motora del trigémino. Del nervio facial se observa pues el aire escapa por atomizio labiano para ver para tratar de hacer soplar al paciente, ¿no? Se ve la simetría, es muy evidente, ¿no? Ahí si se estimula el dolor y contracción, ¿no? Se estimula si el lado sano se va a contracturar, pero el lado que está mal ya no, ¿no? Eso se ve en paredes faciales. Las lesiones supranucleares producen debilidad de la cara que respetan la frente. Entonces hay una pared facial central esta, ¿no? Que son básicamente supranucleares, o sea, por encima del núcleo facial que está en la protuberancia. Por ejemplo, una lesión en la cápsula interna, o que es en la parte de la corteza, nos va a dar, si es que afecta al séptimo, pues pared facial central, ¿no? Causa hemorragias, tumores, isquemias, enfermedades desmineralizantes, ¿no? Como esclerosis múltiple, puede ser EMLAs, estos tipos de trastornos vasculares, vasculitis, etc., ¿no? En su función vulvar se evalúa, pues, examinar el reflejo faríngeo, nauseoso y tusígeno. Básicamente son inervados por los nervios noveno y décimo, ¿no? El hipogloso y el neumogástrico, el vago, ¿no? Y también puedes movilizar el tubo endotraqueal para ver si está bien, ¿no? En la parte motora también tenemos que evaluar lo que es la postura espontánea del paciente, ¿no? Cómo se encuentra, si está incómodo, obviamente, está en una postura de acuerdo a que se le coloque, ¿no? Muchas veces se les anda moviendo para evitar que se produzcan úlceras de cúbito, ¿no? Especialmente si pasa más de 2 días, ¿no? Si lo dejas en la misma postura, se va a empezar a hacer úlceras, ¿no? Lesiones en las partes expuestas de los huesos, ¿no? Se puede también ver si hay movimientos anormales o respuesta a estímulos, ¿no? Por ejemplo, que aparezca una convulsión focal, que aparezca algún tipo de movimiento involuntario, ¿no? Hay que siempre observarlo destapado al paciente, ¿no? Por lo menos unos 3 a 5 minutos para ver si aparece algún tipo de movimiento motor, ¿no? Y ahí evaluamos las convulsiones, pueden ser focales, las perexis, ¿no? Y también mioclonías, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo diferenciarían una convulsión focal con una mioclonía? A ver cómo se clasifican las convulsiones focales. Las convulsiones focales, ¿qué tipo de convulsiones focales podemos ver? Parciales, secundarias. No, es la clasificación general de las convulsiones, ¿no? ¿Qué tipos de convulsión focal? Tipos de convulsión focal. ¿Cómo se llama una convulsión que solo se mueve el brazo? Hacer crónicas, ¿sí? Está consciente el paciente, su brazo derecho nada más. Ay, ¿cómo? Es una convulsión crónica, pero ¿cómo se llama? ¿Sería qué tipo? ¿Si es movimiento? No, es el tipo. No, el tipo, o sea, la clase de ¿cómo se llama el movimiento? Así es. No, pues para no ser esto, ¿no? Yo digo tipos de convulsiones focales. O sea, ¿cómo se llama? Es tónico, es crónica, pero ¿qué está alterada? ¿Qué función está alterada? ¿La función? Motora, ¿no? Entonces son convulsiones focales de tipo motor. Y si ese paciente te dice, se me ha adormecido un dolor, como hormiga en mi brazo, solo siento, no se mueve, está hormigueando, me pasó. Si piensa en una convulsión, ¿de qué tipo sería esa? Sensitiva. ¿Y dónde está la lesión? Para que tenga ese tipo de convulsión. ¿Dónde está? En el nervio, en la médula, en la corteza, en el... ¿no? Corteza, ¿y qué? ¿Dentro de la corteza? ¿Si es sensitivo? En la
Por, no, Posolánica. Ajá. ¿Cómo en se las dice? áreas 3 minutos, ¿Qué lóbulo no? Lóbulo. allá parietal. Parietal, ¿no es cierto? Ajá. El parietal es el que tiene todas las funciones sensitivas. Y si es un déjà vu, el paciente dice, uy, esto ya lo he visto, y después otra, esto también lo he visto, esto lo he visto, acá hasta que lo he visto. ¿Dónde estaría? Está bien, que no pierde la conciencia. ¿Sería una convulsión focal? Los déjà vu son convulsiones focales. Sí, porque no pierde la conciencia el paciente, ¿no? Se da cuenta, solamente que es una escena que parece que ya la ha visto, pero está consciente de todo. Entonces, ya miran, son lesiones en donde. Las convulsiones se producen siempre en áreas corticales, ¿no? Donde hay somas de neuronas. ¿Y en qué parte hay somas de neuronas? En la corteza. Pero la corteza no solo es la parte superficial, también hay en partes profundas, ¿no? El lóbulo de la ínsula, por ejemplo, está ya más profundo. Áreas límbicas, ¿no? Que también tienen, los que llamamos son más áreas límbicas. Y también con convulsiones, pues, de tipo sensoriales, ¿no? Por ejemplo, una convulsión sensorial, ¿cómo sería? Focal, sin perder la conciencia. ¿Qué se quedaría? Bueno, estoy caminando y empiezo a ver chispitas en mi vista y empiezo a ver. ¿De qué área te está hablando? Occipital. Ahí sí que es una convulsión. Hay algo en su región occipital que está produciendo esta convulsión focal tipo óptica, ¿no? Y también hay convulsiones sensoriales tipo relacionadas con olores, ¿no? Olores extraños. De un momento a otro estoy pasando por un sitio donde no hay nada y siento un olor a veces desagradable, ¿no? Como a collana. ¿No? Entonces siento un olor, pero no, nadie más huele, solo yo, y dura pues un minuto o segundos, y otra vez aparece ese olor, y ahí tengo que sospechar ya de un problema, de una convulsión de tipo focal, ¿no es cierto? Focal porque el paciente no pierde la conciencia. Entonces, en ese caso, ¿dónde está la lesión para tener ese tipo de alteración de los olores? ¿Dónde termina dónde termina el nervio olfatorio? ¿A dónde llega? ¿Pasa por el tálamo? No, es la única función sensorial que no pasa por el tálamo. El bulbo olfatorio se va hacia, pasa por ahí y termina ¿en qué lóbulo? Sí, temporal y frontal, tiene dos, ¿no? Dos ramas, uno que se va al frontal y otro que se va al temporal, y incluso uno que se va profundo, ¿no? Hasta lo que es el área límbica. Por eso que el olor también tiene mucha relación emocional, no sé si han visto, ¿no? Por ejemplo, un perfume que te recuerde a alguien, pues te causa alegría, te causa tristeza, ¿no? Un aroma que has pasado también, ¿no? Entonces, cuando hay relación con el área límbica, tiene pues ese efecto también en las emociones, ¿no? Los olores pues dan emociones, ¿no? Por ejemplo, el perfume de tu ex, ¿no? A tu abuelito te recuerda inmediatamente, ¿no? Porque es recuerdo de memoria, ¿no? En todas esas cosas tienen relación. Y las convulsiones focales de la parte olfatoria son lesiones a nivel temporal en el área entorrinal, ¿no? Está en relación con el entorrinal. Bueno, entonces, por este tipo de convulsiones tal vez no lo van, pero los que más frecuentemente en caso de coma podemos observar son las convulsiones de tipo motor, ¿no? O sea, un movimiento de un lado del cuerpo, una extremidad básicamente, ¿no? Y las mioclonías, que son faciales, periorales, sugieren comas anóxicos y son de mal pronóstico, ¿no? Un paciente que ha entrado en coma, ha hecho paro cardiorrespiratorio y empieza a hacer mioclonías, ¿no? En la cara o en todo el cuerpo, quiere decir que ya ha habido un daño hipóxico cerebral y que, bueno, eso ya no se va a recuperar, tiene mal pronóstico, ¿no?
Pues le llaman a veces en emergencia síndrome post-RCP, ¿no? Le dicen pues, cuando un paciente en coma hace paro cardiorrespiratorio, lo reaniman, lo intuban y empieza a tener mioclonías, ¿no? Ese movimiento, ¿no? De la cara. Y eso, ya cuando hay eso, es que el daño ya ha sido ya muy severo, ¿no? Por la hipoxia misma. Tal vez han demorado en reanimarlo, en intubarlo, entonces ya tiene hipoxia severa. También hay las llamadas crisis cerebelosas, ¿no? Presentan extensiones de extremidades con opistótomo y sugieren herniación de la amígdala cerebelosa en lesiones de fosa posterior, ¿no? El paciente se pone en posición de opistótomo, ¿no? Como en el tétano, ¿no? Más o menos. Y pues si es un paciente que entró en coma, una hemorragia en cerebelo, nos dice que puede ser a consecuencia de la herniación, en este caso, de la parte posterior, ¿no? Lo que es la amígdala cerebelosa. Los momentos de decorticación pues permite evaluar que está inemne las estructuras caudales del diencéfalo, ¿no? O sea, la parte más baja. Los momentos de descerebración indican la lesión del mesencéfalo o puente, ¿no? La descerebración, ¿no? El paciente le estimula el dolor y ¿no? Hace esto. En cambio, la decorticación lleva sus manos hacia adelante y sus extremidades también la extiende, ¿no? Y en lesiones medulares suele haber pues flacidez total, ¿no? Es agudo, ¿no? Un shock medular. El fenómeno de triple respuesta no tiene valor localizador, ¿no? Que es cuando hay cuando se estimula al paciente, hacen movimientos motores, la cabeza y también los ojos, ¿no? La respuesta plantar, o sea, en el coma suele ser flexora, casi no hay Babinski, especialmente si es agudo, ¿no? Sí, mi parecer puede tener valor localizador falso. Es mejor guiarse por las pupilas que por no tiene mucho valor, digamos, un Babinski en este caso en coma, ¿no? Ahora, el diagnóstico diferencial del coma, porque todos los pacientes que vienen en ese estado no están en coma, ¿no? Puede haber otras causas también, por ejemplo, como un coma psicógeno, pacientes que tienen esquizofrenia, que tienen alteraciones de la conducta pueden llegar como en coma, incluso ni siquiera el estímulo doloroso los despierta, ¿no? Entonces, los pulsa así, nada, y el paciente parece hasta muerto, ¿no? El grado más severo de un coma psicógeno, ¿cómo se llama? Pacientes esquizofrénicos, así. Ahora también los pacientes de trastornos psicóticos empiezan a tener tipos de reflejos o hiperreflexias que se quedan en posturas cuando los colocan, ¿no? Y no sienten dolor, no sienten, no obedecen, incluso por 2 o 3 días empiezan a despertar, pero no tienen alteraciones respiratorias. Ahí es justamente donde nos sirve también la evaluación completa. Pupilas normales, reflejos pupilares normales, no hay respiración anómala, no hay alteración de movimientos, ¿no? Pero sí pueden estar con en un cuadro enmascarado tan fuerte que pues no hay respuesta al dolor, ¿no? Entonces, esos pacientes pueden también catalogarse como coma muchas veces, pero la evaluación clínica no sería diferencia, ¿no? En el síndrome de enclaustramiento, que se produce a consecuencia de una protuberancia, especialmente en la cara posterior, la mielonitis continua, ¿no? Que dijimos que se produce por la reposición rápida de sodio, ¿no? En pacientes con hiponatremia. Ellos están despiertos, pero solo mueven el ojo nada más, ¿no? Están incluso escuchando lo que se habla a su alrededor, pero pues no hay forma de poderlos hacer contacto. Él sí quiere, pero no puede, pues se llama enclaustramiento, ¿no? Mutismos asinéticos son básicamente no querer, o sea, eso también son de pacientes psicóticos, ¿no? Y la catatonía, ¿no? Que es el estado justamente que les decía máximo del coma psicógeno, en el cual el paciente incluso sus funciones respiratorias, cardíacas están al mínimo. Hasta pacientes catatónicos han llegado a enterrarlos pensando que estaban muertos, ¿no? Porque no responden a nada. Y después cuando se ponen bien están enterrados. O sea, no sé si han escuchado que muchas veces hay
en los cementerios, ¿no? Encuentran sangre ahí en las fosas, en los mausoleos, ¿no? Los catatónicos. Por eso que de eso apareció que se vele a los muertos, ¿no? Porque a veces se va a revivir todavía, no se ríe, los catatónicos parecen que están muertos. Y son pacientes psicóticos, básicamente, ¿no? ¿Ves? En el examen psicógeno hay un examen normal, el electroencefalograma también normal. El enclaustramiento, paciente tiene conciencia desde un tipo de despertaje, pero puede ser por trombosis vacilar, hemorragia del puente, la mielitis continua, ¿no? El electroencefalograma sí aparece ondas normales, ¿no? Que confirma que sí está consciente. Tiene movimientos oculares conservados verticales y también parpadeo. Y a veces esperas la respuesta con su parpadeo, le puedes hablar y le dices parpadea 2 veces si es que mentimos, entonces te va a parpadear, ¿no? Entonces ese paciente está en enclaustramiento. Y es algo pues terrible porque no puede mover su cuerpo, no puede comer, está con sonda, o sea, está paralizado completamente, pero sí está consciente, ¿no? En el mutismo asimétrico hay aparente estado de alerta, inmóvil, sin ningún tipo de comunicación. Los ojos se abren en forma intermitente, se encuentra flácido, ¿no? Está así, abre su ojo, cierra, abre. Es como si estuviera con una hipertonía tan severa que no puede mover la boca, ¿no? Puede haber movimientos rudimentarios, ¿no? Masticatorios. Sus lesiones interrumpen las producciones corticolímbicas, ¿no? Cuando hay algún tipo de lesión. A veces hay lesiones frontales. La catatonía, ¿no? Es un complejo sindrómico psiquiátrico, orgánico, inmóvil, pues el inmóvil es el que lo siente. El agitado ya también está, pues que se mueve, pero no siente nada, ¿no? O la rigidez seria, ¿no? Con un muñeco de cera, que tú la pones la mano ahí y se queda ahí, ¿no? Le mueves la cabeza ahí y se queda ahí, ¿no? Y puede estar en posiciones antifisiológicas, ¿no? Por ejemplo, puede estar ahí, ¿no? Ojos abiertos siempre y el electroencefalograma va a tener este ritmo rápido. Luego, los pacientes en coma pueden pasar pues a estados vegetativos o estados de mínima conciencia o como hemos visto lo que ¿no? El estado vegetativo persistente pues suele estar precedido por un periodo de coma prolongado, ¿no? El paciente intubado tal vez, pero ha mejorado sus parámetros ventilatorios, muchas veces sale del ventilador o algunas veces se queda, ¿no? Pero ya es que han pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, para decir un estado vegetativo persistente tiene que haber pasado un mes mínimamente sin hacer contacto con el entorno, ¿no? A pesar de que puede estar hasta con ojos abiertos o incluso puede estar, hasta puede parecer que está fijando la mirada, pero no hay contacto, pues si tú le dices, mírame, no te mira, no reconoce a la familia, no hay alegría, no hay tristeza, pueden dormir y estar despiertos, pero no hay contacto con el entorno, ¿no? Mantienen ciclos de vigilia y sueño, o sea, se pueden dormir la noche, estar despiertos en el día, están con los ojos abiertos, no hay ningún tipo de actividad voluntaria, es importante, ¿no? Nada voluntario. No hay respuesta a estímulos externos, por ejemplo, que le hables, que le muestres una foto, un video, no, igual, ¿no? Las funciones vegetativas están intactas porque el paciente se alimenta, orina, su corazón, todo está normal. Puede haber risa, llanto o sonidos sin signos de conciencia, ¿no? Entonces, ese paciente está en estado vegetativo y si pasa un mes es un estado vegetativo persistente. Estado vegetativo persistente más de un mes, estado vegetativo permanente es más de 3 meses si no es traumático, o sea, digamos por una cirugía de hipertensión endocraniana, una hemorragia, una meningitis. Si 3 meses no despierta ya hablamos de estado vegetativo permanente. Pero si es traumático, debe transcurrir 12 meses antes de ser considerado permanente, ¿no? O sea, al traumático todavía le damos un plazo de 12 meses como estado vegetativo persistente antes de decir que sea permanente porque puede recuperar de alguna manera todavía sus funciones cuando es traumático, ¿no? Hasta 12 meses. Pero lamentablemente pues el que está en estado vegetativo persistente necesita mucho cuidado y 12 meses se van complicando con neumonías, como que se fallece, ¿no? A veces hasta han podido despertar poco a poco. Suele observarse en TEG, anoxias, en ACVs, enfermedades degenerativas, intoxicaciones por dióxido de carbono, ¿no? Es frecuente cuando hace frío, ¿no? Ponen esos calentadorcitos con leña o con los que humean, ¿no es cierto? Y a veces se encierran
y luego ya no recuperan más su conciencia, ¿no? Diferentes niveles ha sido invocado, ¿no? Lesiones talámicas, como lo que vimos, ¿no? En lo que sean las vías de la conciencia. Se ha tratado de respetar a los pacientes estimulando algunos núcleos talámicos, ¿no? El núcleo intralaminar, pero no ha habido pues mucho para poder decir. Hay que tener cautela en el diagnóstico, ¿no? Porque no tiene estado vegetativo y por el paciente al día siguiente está despierto, ¿no? Entonces hay que evaluar bien sus antecedentes, lo que sucedió, una historia clínica adecuada, ¿no? Se estima que hasta el 45% de pacientes con criterio clínico de estado vegetativo permanente están conscientes, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso, no? No hay una forma, ni en la resonancia cerebral la funcional no se da evidencia de eso. En el síndrome de enclaustramiento o lo que, ¿no? Las enfermedades neuromusculares puede simularse también que están en estado vegetativo. El paracetamol puede ser útil en caso de lesiones corticales difusas como encefalopatía anóxica, pero al final lo que más se ve es la parte clínica, ¿no? En el paciente que el voltaje y la frecuencia estén suprimidos y sobrevive varias semanas, la posibilidad de permanecer en estado vegetativo persistente es alta. Y esto les mencionaba el deterioro rostrocaudal, que es el avance de la hipertensión endocraniana a nivel cerebral, ¿no? Como dije que la única salida para el cerebro es a nivel de la región occipital, pues se produce un deterioro rostrocaudal, ¿no? Con signos y síntomas característicos desde que se produce el paciente una lesión o una enfermedad que produce coma, ¿no? Entonces, ese deterioro rostrocaudal es un proceso dinámico, evolutivo, que induce signos y síntomas clínicos que revelan afección de las estructuras encefálicas supratentorial, o sea, por encima del tentorio, ¿no? Entonces se van perdiendo funciones de adquisición reciente hasta llegar a las más antiguas y finalmente la muerte, ¿no? Casi no se hace nada. Entonces tenemos acá, este es el tegmento, ¿no? Acá hablamos de la región supratentorial, de que está la parte encefálica, y la región infratentorial, ¿no? Está compuesta por el cerebelo y el tronco cerebral. Entonces, si el cerebro empieza a hincharse, a edematizarse, o a haber un sangrado que empiece a comprimir hacia abajo, pues va a comprimir, ¿no? Estas zonas y va a tratar de salirse por el agujero occipital, comprimiendo lo que es el tronco cerebral, básicamente, ¿no? Acá tenemos el puente, que está justamente en la parte del agujero occipital, ¿no? Entonces, ahí va a ser todo el peso que va a comprimir, es como un globo que si lo inflas, pues se empieza a salir por ahí todo. Entonces, clasificación topográfica del coma, tenemos que en lesiones localizadas tenemos supratentoriales, ¿no? Como los hematomas, el infarto, neoplasias, etc., ¿no? Las infratentoriales, hematomas epidurales, posteriores, bueno, acá es una lista, ¿no? Lesiones difusas son la hipoxia cerebral, isquemia, que causan edema, ¿no? La hipoglicemia, todo lo que causa edema, ¿no? Hasta vitamínicos, ¿no? Que pueden causar edema cerebral, ¿no? Infecciones, meningitis primarias, etcétera, ¿no? Hasta las convulsiones mismas pueden ocasionar edema cerebral y producir hipertensión endocraniana y empezar a hacer un deterioro rostrocaudal. Las fases de deterioro rostrocaudal son una fase diencefálica temprana, o sea, la compresión del diencéfalo, la diencefálica tardía, ¿no? La parte más baja, la fase mesencefálica, donde ya el mesencéfalo está comprometido. Entonces acá aparecerán ya signos de compresión del tercer nervio, ¿no? Porque el mesencéfalo. La fase 4 es protuberancial y la vulvar, que es la final, ¿no? Cuando se comprime ya el bulbo. En la fase diencefálica temprana, ¿no? El diencéfalo, que está, ahí se encuentra pues el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Lo primero que ocurre es pérdida de concentración, somnolencia progresiva, ¿no? Cuando es una lesión. La respiración es normal, regular todavía, se presentan suspiros, bostezos frecuentes hasta llegar, va bajando y poco a poco, o sea, con el coma, ¿no? Está bajando ya esta fase. En la fase mesencefálica está derivada de la pérdida de la inervación simpática descendente y la lesión de los núcleos de Westphal, ¿no? Hay ya irregularidad pupilar, o sea, anisocoria, pérdida de reflejo fotomotor, ¿no? O sea, ya no responde a la luz. En el patrón respiratorio puede haber hiperventilación neurógena central, ¿no? Las respiraciones prolongadas y fuertes, ¿no? Y en el examen motor ya puede haber rigidez de celebración, ¿no? Que nos indica que está la parte del tronco. En la fase protuberancial hay respiración superficial con pausas de apnea,
no hay reflejo fotomotor y el paciente se torna flácido y muestra signos con Babinski bilateral. En la fase vulvar ahí presenta ya respiración irregular y lenta, hay hipotensión arterial, hay arritmias cardíacas, hay una miriasis por el ¿no? de ambos lados, ya no hay respuesta a la luz. Y el paciente está cuadripléjico y carece de tono muscular, o sea, ya está ya en una fase remota, ¿no? Acá vemos la fase diencefálica, la conciencia, las pupilas, los movimientos oculares. Por ejemplo, en la diencefálica, la conciencia con somnolencia, pues en estupor, en coma. En las demás, siempre está en coma ya el paciente, ¿no? Las pupilas en la fase diencefálica, pues son pequeñas, reaccionan un poco a la luz, ¿no? En la fase mesencefálica ya están medias y fijas, ya no hay mucho movimiento. En las fases protuberanciales también están medias y fijas, pero en la fase vulvar ya están dilatadas. O sea, cuando ya vemos las pupilas dilatadas, ya ese paciente se está muriendo, ¿no? Y sin respuesta. En los menos oculares, en la fase encefálica todavía son conjugados, pero desde la vez encefálica ya no se conjugan. En la fase protuberancial y vulvar, pues ya no hay movimiento, ¿no? Son mesas policiales. Los movimientos oculovestibulares, ¿no? Cuando hacemos el movimiento de la cabeza, en la fase encefálica, incluso los movimientos o las estimulaciones calóricas son normales, anormales, hay respuesta energética en ojos, de muñeca también en la fase encefálica. Ya no se produce en la fase mesencefálica, ya no existe, ¿no? En la fase protuberancial, ya con una muerte cerebral. Respiración en la fase diencefálica por el receptor, luego en la fase mesencefálica, hiperventilación neurógena central, taquipnea en la fase protuberancial y atáxica ya en la fase vulvar, ¿no? El paciente que está a punto de hacer paro. Y las funciones motoras, ¿no? Hay hipertonías en la fase diencefálica, generalizada, significativas de bilateralidad, puede haber Babinski incluso. En la mesencefálica hay postura de descerebración, ¿no? Que hemos dicho que es con la extensión de los brazos, ¿no? Y también los miembros inferiores. En la fase protuberancia ya está acidez generalizada, puede haber Babinski bilateral, o resfriada mínima por flexión, ¿no? Que todavía no se indica como reflejo. En la fase vulvar ya hay la acidez, ¿no? En esta fase el paciente está pues, a punto de fallecer, ¿no? Si es que no se puede hacer nada más. Obviamente que ahora pues están casi siempre en ventilador mecánico y por eso llegan a muerte cerebral, ¿no? Porque si no se pusiera ventilador, este paciente se muere directamente. Bueno, este algoritmo pues es el coma y lo que se puede ver de acuerdo a sus alteraciones, ¿no? Eso sería todo lo que se conciencia. Entonces, para la próxima semana vamos a tener nuestro primer pasito, lo que es historia clínica y conciencia. Entonces, vamos a compartir las diapositivas ya, el delegado. ¿Alguna pregunta? Se durmió, está en coma. ¿Está en coma o en comer? Los dos. Entonces, había el pasito, ¿no?